Buenas tardes a todos. Estamos en la entrevista semanal. Le doy la bienvenida a la maestra Iscali Victoria Ansúrez Silva. Ella fue candidata a diputada federal por el 5º Distrito Electoral Federal de Ciudad Victoria, del partido Nueva Alianza. Le doy la bienvenida al contador Lino Bonilla Rangel, el arquitecto Pedro Mario Sánchez Garza, quienes semana a semana estamos en esta mesa para charlar con los invitados, en este caso muy contentos porque Iscali Victoria es la primera mujer que nosotros entrevistamos en esta mesa y me da mucho gusto, y desde hace un momentito les decía que dejáramos de ser dulces y que empezáramos este día a ser más rudos. No sé cómo lo vayan a tomar ellos, pero bienvenida maestra, bienvenidos todos. Iscali, pues buenas tardes, muy buena observación Mari, primera dama que nos hace el honor de acompañarnos en esta serie de entrevistas. A los que están pendientes de nosotros les agradecemos, les recordamos que el primer programa fue de resultados post-electorales, nuestro segundo programa fue un enfoque personal sobre Ciudad Victoria, tuvimos a Alejandro Guevara Cobos como nuestro padrino de emisiones en cuanto a entrevistas. Ya tenemos publicada la entrevista para el diputado Enrique Cárdenas del Avellano y tenemos una más que está por publicarse, la de Humberto Valdés Richau, y en esta ocasión pues contamos con la presencia de Iscali, como dijo Mari, en las anteriores elecciones candidata a diputada por el 5º distrito de parte del partido Nueva Alianza. Arquitecto. Bienvenida, Iscali. Gracias. Quiero comentar que a pesar de que María está muy enferma de la garganta y fue al doctor en la mañana, está acompañándonos por nosotros, y qué bueno que lo hiciste porque no hubiera sido la mesa igual sin ti. No hubiera estado completo. Y qué bueno que estás haciendo el esfuerzo y qué bueno que estás aquí con nosotros. Bienvenida maestra. Y pues para entrar en materia empezamos con las preguntas. Y mi primera pregunta para ti es, ¿por qué ser maestra? Porque, bueno, antes de contestar la pregunta que me encanta responder siempre, ¿por qué ser maestra? Pues de igual manera se agradece la oportunidad del espacio de estar aquí, que más que un orgullo el ser la primera mujer. Estamos en tiempos donde esto de la equidad y de la paridad de género pues ya no tiene que ser de discurso nada más, ya no tiene que ser de escritura, de mensaje, de hablar y de hablar, sino de llevarlo a la práctica. Y pues bueno, aquí el programa Nodos es un ejemplo de ello, o está iniciando a ser ejemplo de ello. Muchas gracias por la oportunidad, porque soy mujer, porque soy maestra, y partimos del por qué ser maestra. Yo siempre, desde que tengo uso de razón, siempre dije que yo quería ser maestra de niños chiquitos, a lo que ahora llamo educadora, ¿verdad? Pero siempre decía, quiero ser maestra de niños chiquitos, quiero ser maestra de niños chiquitos. Conforme fue creciendo, pues fue cambiando la perspectiva y dije, no, primaria. Dije primaria. Y siempre también me gustaba mucho la medicina, la química. Sin embargo, hay algo llamado vocación, que eso va más arriba que un simple gusto, que una simple atracción. Cuando es lo que desde el fondo de ti te nace o te dice qué es lo que quieres ser por el resto de tu vida, de qué quieres jubilarte, de qué quieres pensionarte, de qué quieres trabajar, ser una persona productiva, pues eso es lo que es la vocación. ¿Por qué quise ser maestra? Porque fue lo que siempre quise, lo que siempre mi instinto me decía que yo quería hacer. Es una labor, aparte de la nobleza, de la entrega, es una profesión maravillosa en la que pues ahí se combina todas las profesiones. Entonces es algo con una cobertura total, y por eso quise ser maestra, precisamente por el trabajo o el papel que se desempeña en un aula, en una escuela primaria, no en un escritorio. Muy bien y muy claro. Bastante claro. ¿Así o más claro? Así, y me gusta, bueno, desde el debate me gustó cómo hablaba, pero ahorita vamos para allá. Otra pregunta que quisiera hacerte, ¿qué es Nueva Alianza? ¿Qué es Nueva Alianza y por qué cualquiera de las personas que nos están viendo, escuchando, o tu servidor, seguiría o se afiliaría a Nueva Alianza? ¿Por qué? Bueno, Nueva Alianza es un partido político, como bien conocemos, es un partido político que precisamente estamos cumpliendo 10 años desde el 2005 de la fundación. Es un partido, siempre dicen,
derecha o izquierda o al centro o para dónde. Es un partido, siempre lo he dicho, su ideología es liberal o neoliberal, que hace o que permite centrarse como un partido en el que confía, en el que siempre ve la solución como la libertad, la capacidad que el ser humano tiene de poder ser libre y poder elegir, porque siempre hemos dicho que un ser libre no es un ser manipulado, no es un ser que se pueda convencer, ya sea por algo económico, por algo en especie, algo en materia. Nueva Alianza es un partido ciudadano, es un partido con políticos que sus bases, si bien es cierto, se fundó en el magisterio. Sin embargo, con el desarrollo de se ha permitido dar la apertura hacia la sociedad, en la cual vemos que actualmente pues tenemos gente que lo integra desde médicos, enfermeras, arquitectos, doctores y maestros y demás. Entonces siempre estamos a la apertura de ello. Nueva Alianza en Tamaulipas ha tenido un progreso, lo consideramos siempre idóneo, porque pues no lo digo yo de mensaje, lo dicen los números. En política siempre dicen los números, pues no mienten, y es el reflejo del trabajo que se hace o se está haciendo como trabajo. Entonces, en verdad que desde el 2005, pues Nueva Alianza siempre ha buscado incidir en esas causas sociales, políticas, en las que se le dé solución hacia la ciudadanía. ¿Por qué votar por este partido? Pues siempre lo hemos dicho, porque tenemos políticos reales. Su servidor es una política real, que como lo dicen los líderes, no somos políticos de carrera, somos políticos de cultura, somos políticos que nos vamos formando conforme vamos viendo la necesidad, o qué más aún, sobre cómo vamos viviendo la necesidad, porque uno ha sido parte de ello. Entonces, tener la calidad de personas que incidan, o sean quien coordine, dirijan el partido político, pues es verdaderamente una maravilla el tener esa sensibilidad para poder hacer las cosas como realmente se deben de hacer. No me tocaba, pero voy a abusar para preguntar. Tú dijiste algo muy interesante que me parece verdaderamente serio, viendo la situación mundial, que la aplicación de las políticas neoliberales han llevado a los países como Grecia, España y no hace mucho Argentina, y nos está pasando en México. La política neoliberal que aplica corralitos, que truena economías como la de Grecia en este momento, que está muy grave la situación, y que nosotros, según los especialistas mundiales, han dicho que si no nos apuramos y no se aplican los que deben de aplicarse, vamos a sufrir la más espantosa recaída económica. ¿Por qué el PANAL definirlo como un partido neoliberal? El neoliberalismo se ha demostrado en el mundo que no es una ideología humanista. Podría yo decir que pensaba en algún momento dado que pudiera ser de centro izquierda, de centro derecha, pero nunca me imaginé, fíjate mi ignorancia y lo admito, ser neoliberal. Un partido me parece verdaderamente grave. El PRI aplica políticas neoliberales, el PAN desarrolla las propias, y ellos se dicen humanistas, y el PANAL es propiamente neoliberal. Eso sí me parece muy interesante. Es conducir verdaderamente cómo hablamos de estas libertades, cómo hablamos de las garantías de un ser humano, cómo vemos la perspectiva en el desarrollo dentro de la sociedad, o la inclusión que un individuo puede tener. Lo vemos desde el punto de vista neoliberal. ¿Por qué? Porque bueno, siempre decimos la libertad del individuo. ¿Qué incluye la libertad del individuo? No hablamos únicamente de estar en una cárcel y ya no eres libre. No, la libertad comprende algo mucho más que estar en un espacio físico, encerrado o no. La toma de decisiones que se puedan tener por individualidad, eso es a lo que específicamente decimos, la libertad que se tiene. Si bien sabemos, bueno, la situación crítica que se ha desarrollado en otros países, pues ha sido precisamente a esa elección o a esas prácticas políticas que se han desarrollado. En México, si bien es cierto, pues es algo que siempre nos ponemos en un signo de interrogación hacia dónde va el rumbo del país, hacia dónde nos llevan estas reformas, estas 11 reformas que se han aplicado hacia la ley, hacia la Constitución y hacia demás.
¿Será verdaderamente lo idóneo o no? Porque pues sí, como dice, es una tristeza ver a gente en Grecia llorando afuera de los cajeros porque no hay dinero para pagarle a los pensionados su dinero. ¿Y qué es su dinero? Entonces, de hecho, Alianza Joven, el grupo que tengo oportunidad de coordinar aquí en Tamaulipas, su emblema es el hombre de Vitruvio, el ser humano rodeado de átomos, donde ahí enmarca precisamente la libertad o asigna al individuo como el centro del universo, hacia la toma de decisiones. Entonces de ahí partimos la cuestión de lo liberal. Ya si los demás partidos políticos han decidido hacer las prácticas como ellos bien o mal lo han decidido, que desafortunadamente sabemos que la realidad es que a veces han sido malas, pues esa ya es otra situación personal. Siempre anteponer un interés personal sobre una causa que involucre a toda la ciudadanía, pues eso es lo malo de practicar la política como no se debe de hacer. Cuando nos gana un interés personal, ahí es cuando perdemos toda esencia de ser humano, ahí es cuando se llega a caer a la corrupción. ¿Qué es la corrupción? Pues el corrompimiento del alma. Y pues es lo que muchos de nosotros no queremos llegar a hacer, es la intención que menos tenemos de llegar a hacer. Gracias. Bueno, pues ya vimos el perfil del partido, el perfil de los candidatos o los perfiles que el partido busca en los candidatos. Recién concluido el periodo electoral anterior, Izcalli, ¿por qué debería de haber votado yo por ti? ¿Por qué? Porque siempre lo decía, así a palabras, sin mucho rollo político, porque es la verdad, porque era no era en el hecho de ser candidata, pero sigo siendo, con los ideales bien firmes y bien planteados, con toda la energía de continuar y seguir trabajando, porque era una candidata de verdad, porque era una política con toda la intención de querer ser diputada federal y hacer lo que le correspondía hacer al diputado federal en ese tiempo como candidata. Ahorita que ya no soy candidata, sigue siendo lo mismo, seguimos en la misma sintonía, seguimos con la misma esencia de trabajo, de dedicación y de entrega. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de lo que nos aqueja verdaderamente, hablando de inseguridad, de hambre, de economía, de desapariciones, de pérdida de valores, de vulnerabilidad en los grupos sociales. De eso estamos conscientes de ello. ¿Y qué se necesita? Pues se necesitan legisladores que verdaderamente se involucren en eso. Por ahí preguntaban en el foro de la Coparmex, donde tengo entendido que ahí estuvo el ingeniero, en el foro de la Coparmex nos hicieron una pregunta: si te pudieras reelegir, ¿qué harías para reelegirte? Pues yo dije, ¿qué haría? Pues hacer el trabajo del diputado federal. Simple y sencillamente, sin tanto hablar maravillas y maravillas y maravillas, porque decían, todos los políticos van a hablar bien, todos van a proponer cosas sorprendentes y maravillosas, los 10 candidatos van a hablar cosas. Aquí la diferencia es quién sí lo va a hacer y quién no lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que se necesita hacer? ¿Por qué tendrían que votar por mí? Porque es Izcalli Ansúrez una persona, una candidata que quiere hacer las cosas como se deben. Permíteme retomar precisamente una publicación que tenemos en la revista a la disposición. Hubo el 27 de abril algo que me llama la atención y que precisamente era una de las preguntas, si en aquel momento eran tus propuestas eran simplemente eslogan de campaña o si eran metas. Ya me la está contestando anticipadamente en que realmente son sus ideales. Pero me llama la atención que dentro de tus respuestas a esa entrevista decías que ustedes estaban buscando recobrar la confianza del electorado, que estabas enfocada precisamente a los jóvenes y literalmente decías, somos gente joven, gente con toda disposición de querer hacer las cosas bien, confíen en que podemos mejorar, que podemos revalorizar y dignificar la política. Actualmente no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos ser ciegos a lo que está ocurriendo. La política está en un trance o está en un tiempo de conflicto, está en un tiempo difícil, y es la verdad. Siempre decía, Izcalli Ansúrez tiene la contienda difícil. Pues no creo que Izcalli Ansúrez nada más, lo tenían los 10 candidatos. Estamos en un tiempo en el que lo posible puede ser imposible y lo imposible puede ser posible.
estamos en el tiempo que puede ocurrir todo y lo vimos el 7 de junio, fue parte de eso, tal vez no se esperaban esos resultados para los compañeros y ocurrió. Entonces, ¿por qué queremos dignificar la política? Que fue también un discurso con el que arrancamos la campaña. ¿Por qué? Porque la gente debe de apostar a que todavía vemos personas con la buena voluntad, con la sensibilidad para hacer las cosas bien, para hacer las cosas como se deben de hacer. Sí es cierto que se ha perdido la confianza en los políticos, sí es cierto que los políticos ahorita tienen o tenemos la imagen manchada o dañada, y muestra de ello son las redes sociales, entrevistas y demás. Entonces no es algo que se nos ocurra. Entonces, ¿por qué queremos dignificar, queremos revalorizar la profesión, el arte de hacer política, la maravillosa tarea o labor que es de hacer una verdadera política, que es ahí cuando los compañeros a veces se pierden? Pero nosotros pedíamos y seguimos pidiendo la oportunidad porque seguimos trabajando. Viene el 2016 y todas las contiendas. Entonces, siempre es injusto andar convenciendo a la gente en los 60 días de campaña. Tenemos que continuar trabajando, sí. ¿En qué momento te diste cuenta que tenías un gusto, una vocación por la política? Toda la vida. Desde niña, les voy a confesar, y lo he platicado. Yo cuando estaba niña, pues en la colonia, y siempre andaba jugando, en la colonia Gómez, en el 22-23 Olivia Romecito, en su casa. Siempre jugaba y andaba en la calle con todos los vecinos. Entonces me acuerdo que pasaban en campaña muchos políticos, pero pues siempre fueron más sonados los del tricolor. Y de hecho, ¿sabe qué día mi papá le estaba platicando? Yo me acuerdo, se pueden decir nombres, ¿verdad? Claro. Yo me acuerdo mucho de niña, decían senadora y diputada, de Aída Gómez Tueme. Y ese nombre lo tengo presente. Luego me acuerdo que pasaba Eugenio Hernández Flores, sí, con Adriana González, y pasaban, y yo los veía y decía, qué padre. Quiero ser político, ¿verdad? ¿Por qué? Porque andabas con la gente, le prometían a la gente, no sé si los cumplieron o no, pero o sea, ahí se veía que hacían un trabajo con la gente. Pero pues decía, uno pobre, porque así decía, uno pobre, ¿cuándo va a llegar a esos puestos? ¿Cuándo vas a incidir políticamente? Si la política es para ricos. Entonces ahí pues la ilusión, decía a mí, todo se derrumbó. Ahí la ilusión se caía. Ahí uno se ubicaba que esos espacios no eran para uno. Pero la vocación seguía. Iniciamos en la secundaria con las sociedades de alumnos, y con los cebetis y en la normal igual. Entonces la inquietud de hacer política pues desde niña. El convertirse en realidad en la escuela normal. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué opinas del CENTE? ¿Qué es para ti el CENTE? ¿Y qué te parece que las protestas magisteriales, o qué opinas de las protestas magisteriales que dejen los salones sin maestros, sin importar su principio, que es la educación? Aquí hay que retomar y nos vamos desde el año 1943, desde la fundación y la creación del CENTE. Siempre nos han hecho claro y siempre hemos tenido presente cuál fue el lema, cuál era el objetivo, cuál era el propósito de crear el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, y era elevar la calidad de la educación. Esto de la calidad educativa no viene del 2009 con el inicio de la RIEP, no viene del 2011 con la reforma educativa, no viene del 2008 cuando se hizo la Alianza por la Calidad de la Educación en un pacto del CENTE con el gobierno del país. Viene desde 1943, muchos años atrás. Ahí ni siquiera se mencionaba la cuestión de los derechos de los trabajadores de la educación. Ese fue el inicio y ha sido el objetivo del CENTE, elevar la calidad de la educación. Es por eso porque decimos, ¿por qué oponernos hacia una llamada reforma educativa? Que si bien es cierto, como se han expresado por ahí, es una reforma pues laboral, porque no aborda planes y programas de estudio, no aborda una malla curricular. Sin embargo, aborda el seguimiento, la capacitación que este agente tan importante como lo es el maestro va a llevar a cabo, va a desarrollar su trabajo dentro del aula, dentro de una escuela, como directivo, supervisor, ATP y demás. Entonces, el CENTE siempre va de acuerdo al decir, vamos a elevar la calidad de educación propiciando el ambiente idóneo para los trabajadores de la educación. ¿Qué incluye el ambiente idóneo?
no trastocar los derechos laborales, obviamente, hablar del tema de la permanencia, hablar de que si me van a evaluar, pues tener la asesoría, el acompañamiento, los recursos, las herramientas necesarias para yo como maestro dar los resultados que se espera de mí, para yo como maestro estar a la vanguardia y estar preparado para llevar el grupo de los 20, 30 o 40 alumnos que tenga en una escuela primaria, preescolar, secundaria o medio superior. ¿Qué es el CENTE? Bueno, el CENTE pues es el gremio, el sindicato, nuestra casa grande, que si bien es cierto, durante estos años, pues ha permitido precisamente que uno como trabajador desarrolle en condiciones idóneas, hablando económicamente, hablando en cuanto a derechos laborales, en cuanto a derechos humanos. Sea el maestro un agente verdaderamente de cambio. ¿Que estamos en crisis? Sí, pero como experiencia servidora yo puedo decir que si el maestro se le ha ganado alguna imagen mala, se le ha rechazado, se le ha creado una fama en el que se ha desmeritado su labor, en verdad que a los compañeros siempre les he dicho, la gente confía en los maestros, la gente le apuesta a los maestros, la gente tiene la esperanza en ver al maestro como un agente de cambio, como un maestro que va a inculcar valores, muchas veces más educación que la que se recibe en la casa, se hace en una escuela primaria, labor que a veces decimos, pues no es precisamente el maestro a quien le toca incurrir en estos hábitos de educación, de moralidad, sino en la casa. El maestro, pues su trabajo es académico, sin embargo, el trabajo del maestro es algo tan amplio, tan extenso, que ahí retomo lo que decían, de que el ser maestro, el ser político es algo totalmente diferente, o no se conjuga. Siempre lo hemos dicho, el ser maestro, el ser político es una fusión maravillosa, porque ahí es donde se realiza la verdadera política, la política de gestión, la política de servicio, el verdadero servir, el verdadero objetivo de hacer un bienestar por los niños, por los padres de familia, por los compañeros maestros. Entonces, en verdad que el CENTE involucra cada uno de esos aspectos. Se respeta siempre la libertad de expresión que los compañeros puedan tener o puedan incidir en cuanto a una marcha, en cuanto a alzar la voz. Sin embargo, decimos, cuando vamos a fondo de esto, cuando leemos la ley, sobre todo cuando interpretamos, cuando analizamos, cuando tenemos el acompañamiento o el seguimiento de qué ha hecho la autoridad como el CENTE, qué ha hecho los diputados, qué se ha hecho en San Lázaro, qué se ha hecho en un congreso estatal, qué se ha hecho en el Congreso Federal, en San Lázaro, en la Cámara de Senadores y demás, decimos, bueno, vemos los cambios por los que ha transcurrido la reforma educativa. No son las mismas condiciones y esto se acepta a la primera reforma que se aprobó, a la primera reforma que se publicó en el año 2012. A lo largo de estos 3 años se ha ido trabajando para respetar precisamente, conservar los derechos de los trabajadores de la educación, y ahí podemos mencionar los artículos, las fracciones, los transitorios. Entonces sí, siempre decimos a los compañeros, cuando se llega y se lleva un mensaje de información clara de la ley, habemos gente que a veces hablamos, levantamos la mano, protestamos, nos enojamos, desconociendo muchas circunstancias. Cuando hay alguien que verdaderamente te lleva el mensaje como es, no hablarte bonito, no hablarte maravillas del CENTE, no hablarte maravillas del gobierno, que te hable simplemente como es la verdad, los paradigmas que uno a veces tiene se cambian, la creencia que uno tiene a veces, o las dudas, se tiene más clara. Entonces, en cuanto a las marchas, pues sí se respeta. Sin embargo, siempre decimos, hay vías por las cuales se pueden generar o hacer grandes cosas sin trastocar el horario escolar. Si bien es cierto, sí, las marchas se iniciaron en un horario que era después de las 5 de la tarde, después de las 6 de la tarde, cuando ya se terminaba. Pero la verdad es que también las últimas sí fueron en un horario escolar. Decir, si retomamos este idealismo con el que se fundó el CENTE, elevar la calidad de la educación, pues obviamente entra en disputa, en choque al momento de realizar ese tipo de prácticas. Claro que todos vamos a tener intención de defender, claro que todos vamos a tener la intención de cuidar lo nuestro, que nadie nos lo arrebate, pero hay formas de hacer las cosas. Creo yo que aquí los alumnos son los que menos involucrados o menos perjudicados deben de ser.
Si bien es cierto que tal vez los maestros sabemos cuál es la causa que se anda manejando, pero a veces la sociedad no, a veces los medios no, y es precisamente cuando uno mismo da de qué hablar, cuando uno precisamente da a que los medios de comunicación nos quieran casi que crucificar, cuando ellos en primer lugar no saben la causa que abanderamos, pero también pues uno no hay que dar pie hacia ello o para ello, siempre buscar la viabilidad para hacer las cosas como se deben de hacer y que se ha dado muestra de ello. ¿Qué te parece, Mari? Yo quisiera precisar algunas cosas. Te tocó particular en el tema porque me estoy dejando que Izcalli explique porque yo quería encontrar la explicación a por qué los maestros marchan. No la encontré, Izcalli. No me dijiste por qué están marchando, en qué no están de acuerdo los maestros. Aquí hay un error, más bien, en la correa de transmitir información. Uh-huh. Creo que el CENTE está fallando a sus maestros, porque no les explicó qué acuerdos tomaron, cuántos acuerdos han modificado. Por ejemplo, que en la primera evaluación, lo que tú nos comentabas, fuera de una primera evaluación, que si no la pasaban iban fuera los maestros. Tú nos acabas de decir que hay 3 oportunidades de los maestros para pasar una evaluación. Si no pasan, podrían pasar a formar parte de una área administrativa con un mismo sueldo. Bueno, ya es ganancia. Que no saben los maestros porque no se les ha informado correctamente. Ahora, no defiendo los medios. Ajá. Los medios comemos, sí, claro. Y vendemos. Tristemente la mayoría vende imágenes escandalosas y la toma del Congreso, la toma de la Bicentenario o de otros edificios públicos. Pero nadie nos ha informado. Claro, nosotros tenemos el deber de informarnos leyendo, pero tristemente los maestros no saben de esto. Aquí está un teléfono roto de liderazgo sindical con su... Aquí hay un teléfono descompuesto, pero aparte de ver un teléfono descompuesto, si se quiere ver de esa forma, me voy a retomar un contexto. Actualmente, a la fundación de los 70 años de la fundación del CENTE, con la dirigencia del maestro Juan Díaz de la Torre, en el sindicalismo de servicios que está proponiendo este sindicato, se elaboran 8 ejes estratégicos. ¿Cuáles son esos 8 ejes estratégicos? ¿Con qué afán de hacer esos 8 ejes estratégicos? Y la verdad es cierto, hace 2 años, tentativamente, se hizo un estudio y decían, ¿qué es el sindicato? Corrupción. ¿Qué es el sindicato? Dinero. ¿Qué es el sindicato? Robo. ¿Qué es el sindicato? Abuso. ¿Qué es el sindicato? Autoridad. A ver, discúlpenme, el sindicato no es eso. El sindicato es un sindicato de servicios, que precisamente se ha llegado a cometer eso en complicidad de actores diversos. No nos enfrascamos en una solo. Bueno, al ver esta situación decimos, bueno, tenemos que hacer algo. Se proponen estos 8 ejes estratégicos: sindicalismo de servicios, apego y comunicación con los agremiados, transparencia y rendición de cuentas. Y uno de los ejes estratégicos es precisamente el apego y la permanencia, el contacto de los líderes o de los titulares, en este caso, de cada una de las carteras de la sección, con la base magisterial. ¿Qué conlleva hacer esto? ¿Cómo se va a practicar este sindicalismo de servicios, este eje estratégico? Pues precisamente teniendo el acercamiento con la base. Desde que inició la gestión en septiembre del 2013 con el maestro Rafael, se ha llevado, y en verdad que se ha tenido un acercamiento precisamente a la base en cuanto a esto, dar el mensaje, llevar la información, que los maestros marchan, que no saben qué es lo que se ha hecho y que por eso, por desconocimiento van. No, sí se sabe. Aquí la realidad es que hay trasfondos y que bien es cierto, que hay liderazgos entre ellos que quieren robar el poder hacia diversas fuentes. Esa es la realidad, que muchas ocasiones se dejen llevar por la ideología o por el yo pienso, yo opino de diferentes actores o pseudolíderes que se hacen nombrar. Eso es la diferencia, a eso se atribuye el teléfono descompuesto. ¿Cómo va a ser posible? Y yo no lo digo, lo dice, y hay evidencia, que el día lunes que se toma el Congreso, varios
logra entrar una comisión y varios de los que se quedan afuera y dicen, esa comisión no debía entrar y que por qué nos tratan así. A ver, maestros, yo me pregunto, si es la misma causa por la que se está ahí, ¿qué más da que entre una persona, que entre otra, que entre otra? Si se supone que todos van a abanderar la misma causa, todos van a hablar por la multitud que hay afuera y van a hacer la defensa. Entonces, ¿por qué entre ellos mismos está esa coyuntura, esa fricción, esa división? Se supone que traen una misma causa. Entonces, ahí es donde se propicia la desinformación, ahí es donde se propicia esta vulnerabilidad entre los trabajadores de la educación y se ha dejado llevar. En verdad que todas las delegaciones sindicales, si se requiere, y no precisamente no es obligación decir, a ver, vénganme alguien de la sección 30 a darme información sobre la reforma educativa para yo estar al tanto de... No es obligación. La sección 30 nombra comisiones y ellos van sin que se haga la solicitud de ellos. Ellos van e informan hacia la base, hacia el centro de trabajo, hacia una delegación completa, hacia el grupo de secretarios generales. Ya la visión que cada uno le quiera dar o la distorsión que cada uno le quiera dar, eso ya es diferente. Pero la base, la información está, el mensaje siempre se ha dado. Entonces, por eso marchan, porque desafortunadamente hay actores que aprovechan de esa situación para querer, no sé si el protagonismo, no sé si querer ganar algún posicionamiento, no sé si por querer llevar, ¿cómo se podría decir? Coloquialmente, agua a su molino, coloquialmente, agua a su molino y demás. Pero en verdad que la información está, la han dado, sí, pero pues bueno, esto es a lo que caemos. Antes de que pregunte lo siguiente, arquitecto, me queda un poquito claro, pero desde mi punto de vista siento que hay alguna falta de liderazgo, desde mi punto de vista, pero sí quisiera concluir. Se tocó muy abiertamente lo que es la reforma educativa, el sindicalismo y la actuación de los docentes frente a ambos temas, frente al sindicalismo y frente a la reforma educativa. Pero sí me interesa el siguiente punto, arquitecto. Me comentabas acerca de... Sí, bueno, para finalizar el tema anterior, Izcalli Victoria Ansúrez Silva, estoy seguro que abanderarías tú una manifestación o una marcha en pro de los derechos de los maestros, pero ¿abandonarías un grupo por ir a hacer eso tú? O sea, ¿dejarías un grupo sin dar la clase por abanderar una causa? No, definitivamente no. El ejemplo del maestro siempre se da con el trabajo. ¿Cómo iniciamos nuestro trabajo? En el aula, en nuestra escuela. Ahí es de donde nosotros partimos. Que si quisiéramos hacer prácticas, obviamente ya tendríamos que dar el extra, tendríamos que ocupar de nuestro espacio fuera para abordar la causa, como tú dices, una marcha, una manifestación. Ya lo hicimos cuando se publicó la primer reforma educativa, la dura, la cruel, la que decía que al primer examen, si no pasabas, te corrían. El CENTE tuvo el llamado institucional, y eso es muy importante, un llamado institucional en el que la institución, en este caso el CENTE, sea quien convoque, sea quien llame, no un llamado de voz a voz, no un llamado en el que se corre el rumor por los maestros, y ahí está, en el llamado institucional en el que la sección convoca, en este caso la 30. En verdad que ya lo hicimos en enero del 2013, ahí estuvimos los maestros, se logró la modificación de las leyes secundarias, se logró la armonización en los congresos locales y son resultado. Pero ¿cuándo las hicimos? Sábados, domingos, no abandonando un aula. Nuestra mejor carta de presentación es rendirle resultados a los padres de familia y decir, aquí está su alumno, nunca lo abandoné para ir a buscar un interés mío. Padres de familia siempre preocupados porque sus hijos reciban una verdadera calidad en educación, una de las problemáticas que más escuchó Izcalli dentro de su campaña. Arquitecto. Mira, yo quería hacer un comentario previo a hacerte una siguiente pregunta. Yo no tenía el gusto de conocerte. Después del foro de la Coparmex me di cuenta de tu trabajo, te escuché, vi lo que hablaste. Me queda perfectamente claro que los candidatos de los partidos, pues no sé si grandes o pequeños, porque estuvo muy pareja el resultado, pero bueno, los demás candidatos
se la llevaron muy tranquila el foro de la Coparmex. Para mí, es una opinión muy personal. Tú fuiste la ganadora de ese foro, una apreciación personal y creo que de muchos. Hablaste bien, te diste a conocer, dominabas el tema y te felicito. Y eso me trae a darte la pregunta. ¿Qué experiencias tuviste como candidata? Bueno, grandes y de todo, maravillosas. Por ahí alguien me decía, ¿te avientas otra campaña? Y decía, pues bueno, déjenme descansar. No, siempre cuando quieres trabajar, siempre he dicho, desde la trinchera en la que estemos podemos hacer algo. Experiencias, es mentira si digo todo fue bonito, porque el acercarse a la realidad, el tocar la puerta donde no tienen para comer, el tocar la puerta donde se les pasa el agua, el tocar la puerta donde un adulto no tiene pañales, a un adulto de la tercera edad, entonces no puedo decir que todo es bonito, no todo es bonito, pero sí grandes experiencias, la sensibilidad que si aún se tiene ya en la colonia en la que trabajo, en la escuela primaria, pues claro que lo enriqueces ese humanismo, pero particularmente una experiencia maravillosa que comparto con todos ustedes es el de comprobar y demostrar que verdaderamente los jóvenes podemos incidir en la política. Yo siempre les decía, chavos, y de hecho en un foro en el que nos invitó la licenciatura de Ciencias Políticas en la Universidad La Salle, decía, a ver chavos, y respeto a todos los partidos y las ideologías que se tengan, los jóvenes somos más que repartidores de calcas, los jóvenes somos más que los que movemos la bandera, más que los que tocamos el tambor, somos más que gente que únicamente acompaña en una avanzada al candidato. Claro, ese trabajo lo hacemos y todos lo hemos hecho. Sin embargo, ¿qué es lo que permitió en ese tiempo Nueva Alianza con una servidora? Comprobar que los jóvenes tenemos la capacidad y tenemos la oportunidad de incidir en las prácticas políticas. Todos, y siempre en Alianza Joven, hemos hecho el trabajo duro, hemos hecho el trabajo difícil, como les digo, ya nos hemos asoleado, sudado, la camiseta y demás. Pero ¿qué es lo que nos hace diferente a los demás? Que pasa el 7 de junio, llegó el 8 de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y nosotros continuamos trabajando, tenemos ese acercamiento con la sociedad y le damos la oportunidad a los jóvenes de no sentirse utilizados y decir, me hablaron en la campaña y luego ganó, perdió el candidato y no volvía a saber más de él. Entonces, eso me permitió, fue una experiencia del decir que los jóvenes también podemos estar ahí. Y continuamos trabajando. El día lunes iniciamos el curso de verano de Alianza Joven, aprovechando el corte comercial los invitamos. Todos los niños de 4 o 3 años de edad son bienvenidos. Va a ser del 20 al 24. Y pasa julio y va a venir los demás meses del año. Itzcali sigue trabajando, el equipo de jóvenes que la acompañó en la campaña, continuamos trabajando y eso es algo fantástico. En ese mismo orden de ideas, Itzcali, bueno, sí es cierto, dentro de esta mesa hemos pugnado porque los jóvenes se les dignifique dentro del trabajo político. Nos referíamos precisamente a que los usan en la campaña como bandereros. Sí. Ahorita me dice que también como que tocan el tambor y todo, ¿verdad? Pegan calzas. Ojalá y se involucren más en este tipo de movimientos. Itzcali, independientemente del tema de la educación, uno de los puntos de tu campaña fue empleo, seguridad, servicios públicos, salud y, a pesar de ser reiterativo, apoyo a los jóvenes. ¿Cómo vas? ¿Cómo vamos? Pues seguimos trabajando en ello. En la esfera o en ese marco de campaña le tocó a una servidora abanderar esas causas. Sin embargo, continuamos con los legisladores, continuamos con los representantes desde los congresos, en el Congreso de la Unión, en los diputados locales, los regidores, los síndicos, los presidentes municipales por parte de Nueva Alianza, que precisamente continúan trabajando en esos rubros. Es de tontos ser sordos hacia las demandas que la ciudadanía hace hacia los políticos, ya que se quieran realizar o no, pues bueno, eso ya es conciencia de cada uno de ellos, si lo quieren abordar o no, pero es la realidad en la que vivimos. No podemos decir que estamos al 100%, no podemos decir que estamos en un país en el que todo es fantástico, cuando hay necesidades, cuando hay gente con hambre, cuando hay jóvenes con desempleo, cuando hay gente con inseguridad, cuando hay muertos, cuando hay desaparecidos. Entonces, seguimos en la misma línea de trabajo, continuamos buscando el progreso
y Nueva Alianza ha dado muestra de ello. Si hablamos de transparencia y rendición de cuentas, y es importante reconocer, porque siempre lo he dicho, que con el ejemplo es como vamos a cambiar los esquemas. Yo puedo hablar mucho, puedo memorizarme discursos bonitos, convencer, pero creo yo que las palabras se las lleva el viento, sino es principalmente el ejemplo lo que hace ganar la credibilidad, lo que hace ganar la dignificación de la política, lo que hace que la gente crea en Nueva Alianza. Nuestra bancada de los 10 diputados federales ha sido la primera bancada que propuso una plataforma electrónica en cuanto a rendición de cuentas. ¿Qué es lo que destinan o en qué gasta estos diputados con el presupuesto que se le asigna el Congreso? Y eso fue una iniciativa de Nueva Alianza y ahí está. Entonces, estas prácticas y el resto de las demás son lo que permite ganar la credibilidad. Ahí está y es por lo que se está trabajando. Mari, entonces los puntos de su campaña finalmente no fueron únicamente eslogan. No, se sigue trabajando en esos temas. Es interesante saber que hay personas como Izcalli que están promoviendo y buscando que se resuelvan algunas cosas sin ninguna curul, que no la ganó, pero es dirigente de los jóvenes de su partido, es una mujer joven, que es la primera vez que incursiona en política, entiendo, era la candidata más joven de los que hubo en los 8 distritos, más las suplentes eran mujeres muy jóvenes. En los 300 de México y los 200 plurinominales de Nueva Alianza era la más joven de todo México. Entonces, eso es, habla por sí solo de la capacidad que Izcalli brevemente me demostró en una entrevista de calle, de banqueta, que pasando por mi casa buscando el voto, me dio. Esa fue la verdad. En 3 patadas estuvo listo. Dije, no, conmigo no me busque el voto. Ya está. No voy a votar. El voto secreto, Mari. Es voto secreto. Pero la verdad es que me causó una gran alegría conocerla y tomarle algunas fotos ahí en la calle, en mi cuadra. A lo que voy es, de cara a la elección, pasó la elección federal, viene el proceso electoral local, en el 5 de junio, si no mal recuerdo, estaremos votando por un nuevo gobernador, por diputados locales, por alcaldes. ¿En dónde está Izcalli? Está levantando la mano en su partido y bueno, espero yo, si al PRI le faltan mujeres para llenar el 50 y 50, por favor volteen a ver a Izcalli porque ya les demostró que puede y puede ganarles. Izcalli está en Nueva Alianza, levantando la mano siempre para trabajar. Izcalli está en Nueva Alianza, coordinando Alianza Joven Tamaulipas. Izcalli está en Nueva Alianza, actualizándose, preparándose, capacitándose para las prácticas políticas que están presentes, que puedan venir, que ya pasaron. Ahí es donde está Izcalli, siempre buscando el hacer la política verdadera, la política como se debe de hacer. Izcalli está haciendo política desde su trinchera de maestra en la escuela primaria Emma Vázquez García. Desconozco las circunstancias en las que nos lleguemos a encontrar a partir de octubre de este año, en el que ya inicia el proceso electoral próximo a venir, que son diputaciones locales, pero ahí es donde está Izcalli, trabajando por la juventud, por la niñez, por los adultos, por los ancianos y demás. Entonces, pues desconozco las circunstancias que puedan ser, pero lo que sí aseguro es que vamos a estar ahí de la trinchera en la que estemos, ya sea, como dije, tocando el tambor, pegando calcas, repartiendo el agua, de candidata, en lo que nos toque hacer. Cuando se abandere una causa, que es la causa de todos, la hacemos con el mayor de los gustos, y ahí vamos a estar. Arquitecto, te recortó el tiempo porque Mari decía que para junio del 2016, ella dice que a partir de octubre. ¿Qué opinas acerca de una alianza? Y además tiene ya eslogan de campaña. ¿Una alianza? Pues yo no sé cómo vayan a trabajar los partidos, cómo los que piensan vayan a pensar si se hacen una alianza o si se van cada quien libres, pero sí va a haber piedras grandes en el camino y pues mejor echarlas al camión, ¿no? Es un comentario. Digo, es inteligencia. Pero bueno, finalmente es muy grato escucharte. Ya hasta me dieron ganas de ser turquesa, ¿verdad? Pero bueno, eso habla de
Ya eso habla de tu buen discurso, de tu convencimiento, de que tú sientes lo que hablas. Me parece muy bien. Yo tenía pensado preguntarte qué mensaje le dabas a los jóvenes, pero luego al ver tu vocación más de maestra y después de todo lo que hemos hablado, me gustaría que me dijeras qué mensaje le darías a los maestros. A los maestros y a los jóvenes, para todos ahí. Para los maestros, de antemano, el reconocimiento y la felicitación, porque al igual que ellos, su servidora también es maestra normalista, en su tiempo maestra rural, turno vespertino, tiempo completo y todo. Me dice, soy joven, sí soy muy joven, pero se me ha permitido vivir mucho en este tiempo. Y esa experiencia, ese entendimiento, es ponerse en los zapatos de los 56,000 trabajadores de la educación que son en Tamaulipas. El reconocer el trabajo que todos hacemos en el aula, pues es algo gratificante. Darles el mensaje de seguir manteniéndonos dentro de la institucionalidad, de seguir manteniéndonos en el mismo objetivo, que si bien es elevar la educación, la calidad de la educación, que si bien es entregar generaciones idóneas para el enfrentar la vida, llámense competencias para la vida que tan de moda están, y las demás cuestiones que pueda manejar el maestro. Pues bueno, sabemos que siempre siendo tan nobles, siendo esos seres, esos personajes que siempre estamos dispuestos por nuestros alumnos, por los padres de familia, pues decirles, somos políticos, somos maestros políticos porque somos gestores. Ahí estamos. Los jóvenes en general, jóvenes maestros, somos seres tan vulnerables, pero también somos seres tan capaces, tan fantásticos. Pero también decirles, si la juventud es responsable, pues tiene aún mayor compromiso. Mantener la esencia de joven, pero adquirir la responsabilidad y combinar estas dos cosas, podemos obtener resultados maravillosos. Lo dije, no por el hecho de ser joven significa que tenemos el mundo en nuestras manos y que podemos hacer y deshacer con ello. No, tenemos que combinar estos dos papeles. Ser jóvenes con fundamento, ser jóvenes con argumento, ser jóvenes preparados académicamente, psicológicamente, moralmente y también de conciencia. Ser jóvenes que siempre pensemos en nosotros, pero en los demás. Mari. Pues, una agradabilísima sorpresa para ustedes. No, para todos. Para todos es una muy agradable sorpresa porque Izcalli Victoria Ansúrez Silva no es nada más candidata como la golondrina en verano, no, es una gran golondrina, hablando de la particularidad de las características propias de esa ave maravillosa. Puede hacer su propio nido en la circunstancia más escabrosa, ahí van a encontrar un nido maravilloso de golondrina. A esas cualidades me refiero, no a otras cualidades. Como algunos candidatos del 6º distrito, no de ahora, de antes. Eso ya no existe, los golondrinos. Bueno, a lo que voy, estoy agradablemente sorprendida con Izcalli y mis compañeros, yo creo que también. Le doy las gracias por haber estado aquí. Gracias por aceptar la entrevista. Espero que no sea la última vez que nos veamos en esta mesa o en otra. Yo creo que te voy a ver en el Congreso del Estado. Y será también una gran sorpresa para tus compañeros de bancada, estoy segura. No sé, muy agradecida. Les doy las gracias a los compañeros también que han estado en esta mesa. La mesa y el medio electrónico está a tu disposición, sobre todo si son causas como las que comentas que abanderas y que añoras y que promueves. Creo que vale la pena que espacios como este se queden abiertos para luchas políticas y ideales de los que estás manejando. Pues bueno, como siempre, gracias Mari por permitirme concluir con la emisión. Siempre trato de ser objetivo con nuestros invitados, pero en esta ocasión sí me crea confusión. Ya no sé si es un excelente político, un excelente sucesor del sindicalismo en la sección 30. Lo que sí estoy seguro, es una luchadora social desde donde vale la pena, desde la docencia, desde nuestros formadores,
de los niños. Ahí estoy seguro que Izcalli está haciendo un excelente papel. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, a quien me da la oportunidad de aprovechar siempre los micrófonos, la cámara, pero también a quien nos escucha, a quien nos ve, a quien nos lee, que nos dan el tiempo de conocer, porque es principalmente cuando tenemos que hacer nuestros argumentos con fundamento y sobre todo conocer quién nos representa, quién nos va a representar, qué ha hecho, qué no ha hecho, porque pues es parte de la evaluación tan famosa. Entonces, no, gracias a todos ustedes y claro, estamos y continuamos trabajando. Yo sé que sí nos vamos a ver pronto porque seguimos trabajando. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.